Bendiciones para todos. Te saluda el pastor David Guerra de la Gran Cruzada de Fe. Prepara tu corazón para el próximo mensaje. Llenará de fe tu vida y de toda tu familia. Las páginas doradas de la Biblia se abren para ti y para tu corazón. Te posicionará en la zona de Dios. Este mensaje cambiará el corazón y la vida de los que creen en Jesucristo. Cuando la oscuridad me quiera ahogar y mi gozo intenta hoy robar, en medio del dolor fuerza me das. En ti estoy firme, en ti estoy firme. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Habacuc, en el capítulo 1, por favor. Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleitos y contiendas se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Quiero que usted sepa que Habacuc vivió durante uno de los más críticos periodos de la historia de Israel. Encontramos a un profeta de Dios viviendo en tiempos de abusos, en el tiempo en que hay medidas en contra de los pobres, en tiempos de inmoralidad que se veía normal. Parece que le decían a lo bueno malo y a lo malo bueno. Habacuc está viviendo el colapso del sistema legal, y él podía ver el orden del día en relación a todo lo que está pasando en su nación. Habacuc se siente abrumado, como nos sentimos muchos, abrumado por las circunstancias que le rodeaban. Habacuc no piensa en otra cosa, sino en la iniquidad, en la violencia que ve en medio del pueblo donde Dios lo había puesto a vivir. Encontramos en Habacuc 1:2 que dice que él cree que Dios se ha ido de la escena. Él supone que Dios no está presente. Muchas veces con lo que nosotros podemos ver pensamos que Dios no está presente. Pensamos así como Habacuc que Dios se ha ido de nuestra escena. Pero uno empieza a mirar que Habacuc piensa que Dios se olvidó de ellos, que su mano no se manifestará donde Él está. Entonces Habacuc se hace pregunta: ¿dónde podemos hallar a Dios? Muchas veces el creyente en medio de los tiempos se ha hecho esta misma pregunta:
donde podemos nosotros hallar a Dios. Y parece que se nos ha ido de todos los lugares, porque la mirada de Habacuc estaba puesta en la violencia y en la iniquidad de los hombres. Cuando alguien pone su mirada en la violencia y en la iniquidad, entonces Dios no está en ningún lugar, porque solamente puede ver violencia en medio del pueblo. Habacuc expresa que los hombres están controlados por los hombres, y lo peor, que hombres que controlan son hombres violentos y destructivos. Las escenas descritas en la frase iniquidad, podemos decir que ella habla de dificultad, de violencia, de pleito, de contiendas, de ley ineficaz, de la justicia no prevalece, que el juicio de los perversos prospera. Habacuc se pregunta y le pregunta a Dios acerca del triunfo de la injusticia. Habacuc supone que la injusticia está triunfando, y comienza Habacuc en su corazón a hacerle preguntas a Dios. Generalmente cuando uno tiene preguntas que no tienen respuesta, esas preguntas que uno le hace a Dios, algunas veces al no tener respuesta para uno inmediatamente, esa respuesta que esperamos que no llega, son destructivas para el espíritu. Algunos se conforman con las dudas y siguen viviendo con las dudas, pero hay quienes se preguntan y siguen preguntándose y buscando una respuesta de Dios, como Habacuc. Habacuc no entendía cómo un Dios justo permite la existencia de una maldad tan grande. Habacuc se pregunta por qué Dios estaba permitiendo que esto continuara y no castiga o corrige la situación. Tengo que decirles que cuando el pecado afecta a una sociedad, el pecado afecta a todas las esferas sociales donde nosotros vivimos. Usted y yo no podemos estar buscándole nombres. Tenemos que saber que el pecado es el que ha afectado el sistema. Y cuando el pecado afecta a la sociedad, entonces Habacuc puede empezar a entender como nosotros. Nunca es malo acudir a Dios con preguntas sinceras. Uno puede acercarse a Dios y preguntarle ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Uno no puede decir, bueno, alguna vez uno debe de preguntarle a Dios como Habacuc. Habacuc es que tiene una profunda, preocupación por la sociedad. Dios nunca rechaza a quien acude a Él con sinceridad. Dios nunca va a rechazar. Dios siempre tiene soluciones a los complicados problemas de la vida. Habacuc deseaba una respuesta inmediata para él y para su nación, pero debería de esperar el cumplimiento. ¿Sabe? Esperar es una de las mayores pruebas de la fe. Generalmente nosotros queremos que se solucione las cosas ya. Habacuc logra entender que debe de esperar el cumplimiento. Habacuc 2, 3 y 4 dice: aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin
y no mentirá, aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Amén. Habacuc nos enseña que para perseverar en medio de las dificultades de los tiempos de la vida, tenemos que ser fieles a Dios. Debemos de ser fieles mientras esperamos la respuesta de Dios. Y esto es uno de los puntos importantes, porque mientras uno espera, uno no debe de permitir que el desaliento nos destruya. Uno no debe de permitir que el desaliento haga que desistamos de ser fieles a Dios. La confianza en Dios nos debe de llevar siempre a la esperanza de tener paz interior. Cuando uno tiene confianza en Dios, uno entiende como Habacuc, no se resigna amargamente, como hay miles de personas que se pueden resignar amargamente. Habacuc pone la confianza en Dios y lleva una esperanza en su corazón de paz. Esta esperanza significa ir más allá de nuestras desagradables experiencias diarias. Vivimos porque confiamos en Dios. No vivimos por los beneficios que nos da Dios. No vivimos por lo exitoso que somos. Vivimos porque confiamos en Dios. Aleluya. Usted y yo vivimos porque confiamos en Dios. Nuestra esperanza proviene del Dios Todopoderoso. Aleluya. Nuestra esperanza no viene de otros, viene de Dios. Es tu poder que puede liberar y a los muertos resucitarás. Es tu poder que me puede salvar. Hay poder en tu nombre, hay poder en tu nombre. Es tu poder que puede liberar y a los muertos resucitarás. Es tu poder que me puede salvar. Hay poder en tu nombre, hay poder en tu nombre. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor vence el temor, en ti somos. Mantente en nuestra sintonía. Dios bendecirá tu vida y tu familia. Habacuc nos enseña a apartar los ojos de las dificultades y a mirar a Dios. Habacuc 3, 18 y 19. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Habacuc lo que nos está diciendo es que vamos a correr siempre en la vida por terrenos peligrosos. Pero Dios, Él dice que hace nuestros pies para caminar en medio de esos terrenos peligrosos, de esos terrenos del mal. En Mateo 24:12 Jesús nos enseña algo al final del tiempo que Él iba a pasar en la tierra. Entonces nos habla en Mateo 24:12: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría. Los momentos difíciles pueden hacer que se enfríe la llama en el corazón.
Y cuando uno siente que se enfría, es lo que Habacuc sentía, que se le enfriaba la llama del corazón que él tenía hacia Dios. Porque parece que Dios se había cubierto de algo que a él no le gustaba. Él quería manejar los asuntos de Dios, darle órdenes a Dios. Y cuando uno encuentra a Jesús hablando que el amor se puede enfriar, entonces uno sabe que cada necesidad que nosotros vemos, que nosotros observamos o escuchamos, pueden enfriar nuestra llama. Pero el que persevera hasta el fin, dice la Escritura en Mateo 24:13, será salvo. Quiere decir que debemos de mantenernos perseverantes en lo que Jesús nos ha enseñado. Nosotros no podemos quitar la mirada de Jesús. Cuando encontramos a Jesús, Jesús no rindió su corazón, no permitió que el terreno pedregoso venciera su corazón. Nunca permitió que su amor se enfriara. Aún en la cruz siguió amando. Él sabía que un amor frío acerca ese corazón al infierno. Así que Jesús nos enseña a nosotros que debemos de sacar nuestro corazón de lugares fríos. Él sabía, que cuando se enfría el corazón nos acercamos a la maldad. Todo hombre y mujer que hace maldad es porque su corazón se ha enfriado. Cuando encontramos en la iglesia a un creyente con corazón frío, entonces ese creyente se ha acercado a la maldad. Seguramente tiene pensamientos pecaminosos. Seguramente anda en cosas lujuriosas. Seguramente tiene su mirada donde no debe de ponerla. Entonces Jesús nos enseña a nosotros que la multiplicación del mal nunca podrá contra la iglesia. No importa que el mal se haya multiplicado, Jesucristo nos enseña que en medio de los momentos difíciles, mi mirada y su mirada deben de estar puesta en Él. Nunca quitaremos la mirada de Jesús, porque al quitarla nos convertiremos en ese mal que nosotros despreciamos. Así que usted nunca quite la mirada de Jesús. Usted podrá ver la injusticia, pero no llene su corazón de odio, de resentimientos. No llene su corazón de cosas, porque al llenarlo está llenándose de maldad y está acercando su corazón al infierno. Siempre nosotros tenemos que hacer lo contrario a lo que dice nuestro instinto, porque nuestro instinto es carnal, y cuando yo sigo a mi instinto estoy siguiendo al infierno. Hay un proceso en nosotros interior, como lo había en Habacuc, y Jesucristo nos lo está enseñando, que hay una lucha contra el mal, porque Él quiere que seamos como Él. Él quiere que la iglesia de Jesucristo sea como el mal. Y Jesucristo vino a deshacer las obras de Satanás. Encontramos al salmista en el Salmo 31:15, que dice: en tus manos
están mis tiempos. Y cuando uno encuentra al rey David diciendo, en tus manos están mis tiempos, es porque su corazón está triste, su vida está asfixiada, sus años están gimiendo, la angustia lo había agotado hasta los huesos. Entonces nosotros encontramos que David es perseguido por sus enemigos con astucia para quitarle la vida. Él tenía el mejor de los recursos para el dolor que sentía. Así que nos da esta receta a nosotros en el Salmo 31:14. Mas yo en ti confiaré. Quiere decir que esa receta es la que nos saca a nosotros de las dudas, de la desesperanza, de de los sitios que nos quieren llevar cautivo. Entonces diré, mas yo en ti, oh Jehová, confío. Y cada vez que me sienta, como un ave enjaulada por las crisis, le diré al Señor esta oración, como se la dijo el salmista: mas yo en ti, oh Jehová, confío. En medio de las cosas que pasan, tiene que mirar a Dios. Su corazón tiene que poner los ojos en el Altísimo. Usted tiene que mirar al Creador, al Hacedor de su vida. Haga como David. Usted tiene el mejor de los recursos en contra de todo el dolor que usted pueda sentir en este momento. Amén. El rey David nos enseña que él no devolvía injusticia por injusticia, que sus enemigos corrían usando todo tipo de red y de trampas para hacerlo su víctima. Él dice que él enfrentó todas sus maquinaciones con la sola defensa de la confianza en Dios. Muchos son los dardos del enemigo, pero de todos, dígale, de todos me librará el Señor, aleluya. Muchos son los dardos del enemigo para que nosotros odiemos, para que nosotros levantemos nuestra voz, para que nosotros hagamos cosas. Pero ¿sabes algo? Dice, de todos nos librará el Señor a causa del escudo de la fe. El escudo de la fe no solamente apaga los dardos de fuego, sino que quiebra las flechas de acero. Y permíteme que te diga lo que significa flechas de acero. Son flechas sumergidas en el ungüento del infierno. Y cuando a alguien se le lanza una flecha sumergida en el ungüento del infierno, lo único que lo puede guardar es el escudo de la fe, que es indestructible. Aleluya. David nos enseña que él tenía un derecho, y que su derecho era decir: tú eres mi Dios. Aleluya. Cuando alguien tiene un derecho, esa persona dice: tú eres mi Dios. Se puede levantar en cualquier calle, en el metro, en una esquina, levantar sus manos en esos lugares y decir: tú eres mi Dios. Puede levantarse de noche o de día, caminar por su casa, decirle a su familia: tú, Señor, eres nuestro Dios para nuestra familia. David nos enseña que no tenía de compañía al mundo, pero sí a el Hacedor del mundo. Poseía uno de los tesoros más grandes y más importantes que no puede medirse, que es tener a Dios
de su lado. Aleluya. El Salmo 31:15, y se los vuelvo a repetir: en tu mano están mis tiempos. Quiere decir David que no tengo temor de las circunstancias que están acechando cualquiera de los días, porque en las manos tuyas, Señor, están mis tiempos. Aunque él sentía algunas veces acorralado por sus enemigos, él seguía diciéndole: en tus manos, Dios, están mis tiempos. Están mis tiempos en los altibajos que he tenido. Están mis tiempos en la salud. Están mis tiempos en la pobreza. Están mis tiempos en la riqueza. Están mis tiempos en la mañana. Están mis tiempos de la noche en tus manos, Señor. Entonces el rey David afirmaba con su boca lo que en su corazón él tenía como riqueza. Él guardaba la vida de su vida en estas palabras de poder. Cuando nosotros miramos esta palabra de guardar la vida de la vida, es que usted y yo no moriremos, sino que viviremos y cantaremos las maravillas de nuestro Dios. Toda verdadera fortaleza del cristiano viene de acercarse al Señor. Cuando las personas se acercan a Dios, eso dará una medida de fortaleza al creyente. Toda persona que se acerque a Dios, yo tengo que entender que esa persona será más fuerte cada día. ¿Y cómo me acerco a Dios para ser fuerte? Usted tiene un lugar secreto. Cuando yo hablo de un lugar secreto, usted entiende lo que le estoy diciendo. En medio de todas estas cosas, cuando oramos, lo que estamos es fortaleciendo nuestra vida, fortaleciendo nuestro corazón para los tiempos. Cuando nosotros tenemos un suministro de fuerza y de poder espiritual, nosotros tenemos que tomarla diariamente como una medicina, como esa que te manda el médico, que te dice: esta te va a ayudar, esta te va a sacar de la cama. Pues la oración te va a sacar de las crisis. La oración te va a sacar, ¿sabes?, de pensamiento de esos de terror. La oración. Entonces tienes el antídoto en tus manos. Tienes el suministro de fuerza diaria para tu vida, para tu casa, para tu hogar. El Salmo 31:15 dice que este es el secreto: estar en la presencia de Dios. Haber obtenido la presencia divina hace que el infierno tiemble. Te lo quiero decir: todo lo que busca el enemigo es quitar la presencia del Señor en la vida de los creyentes, para que no podamos resistir el día malo, para que vivamos en temores, en ansiedad, en angustia, para que en medio de tiempos difíciles nunca hagamos una historia: cuán cerca estoy de Jesús. La cercanía lo hace la oración. Tener la presencia del Señor te hará sacudir el pánico del corazón. Te hará firme en medio de la tormenta. Una viuda se encuentra en Segunda de Reyes 4:33. Dice la Biblia que entrando entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Cuando nosotros miramos a esta historia de la Biblia, nos encontramos en una crisis familiar también. Pero ella me enseña un secreto.
ella me enseña que Dios la había invitado a la oración. Dios, ¿sabe algo? Le había dicho a ella, entra en la oración. Dios es el que invitó a Noé a entrar en el arca. Y cuando alguien tiene una invitación de Dios, es porque Él va a proteger esa familia. Bendiciones para todos. Me gustaría que usted repitiera esta oración conmigo y le dijera: Jesús, en este momento te entrego mi corazón, te entrego mi vida, Señor. Tu palabra dice que tú me guardarás en completa paz. La obra redentora que hiciste en la cruz del Calvario, hoy la acepto para mi vida. Ven a morar en mi corazón y te doy gracias por tu paz que llena todos mis ambientes. En Cristo Jesús. Amén y amén. Te adoraré, te adoraré, te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino.